Hola, profesor, buenas noches, compañeros. Me presento. Mi nombre, No Domínguez Bendezú, estudiante del Instituto San Francisco de Asís, de la carrera de Electrotécnica Industrial. El día de hoy, en la materia de técnica de comunicación, presentaré un tema que seguro les llamará la atención. Es más, al acabar la presentación, más de uno pensará más a fondo sobre el tema que se habló. Nosotros, estudiantes del Instituto San Francisco de Asís, ya somos graduados del colegio, ya hablamos elocuentemente y redactamos textos muy grandes sin dificultad. O alguno de nosotros tal vez ya se considera un escritor experimentado, que conoce bien las mañas de un texto, la estructura ideal de un artículo de blog y nunca olvida poner un punto final al final de sus textos. Sin embargo, aunque esto sea cierto, el autocorrector, algunos de tus amigos o profesores continúan corrigiéndote y varios cambios en la versión final de tus textos. Si ese es el caso, cuidado, puede ser un viciado. Tranquilo, no estamos hablando de utilizar sustancias ilícitas o algo por el estilo. Estamos hablando de los más grandes enemigos de cualquier texto, los vicios del lenguaje. Muchas veces no podemos verlos por nuestra cuenta, ya que están metidos en nuestro vocabulario, y lo usamos de una manera tan natural que parece correcta. En la presentación de hoy, vamos a mostrarte algunos de los vicios más comunes entre los redactores, y te ayudaremos a librarte de ellos. Antes de comenzar, debemos saber primero qué son los vicios del lenguaje. Un ejemplo breve sería: son las faltas que cometen ciertas personas en el código lingüístico, orales o escritos. Estos fallos dificultan la transmisión de ideas y por ende no permiten que se concrete el acto comunicativo. Un ejemplo de vicio del lenguaje es: yo sabía de que pasaría algo así. Tal vez no notes que está mal escrito. No te preocupes, para eso están los siguientes ejemplos. Dicho eso, comencemos con uno de los más comunes: el barbarismo. Históricamente, los bárbaros eran los pueblos que se consideraban que no pertenecían a la civilización griega o romana, o hablaban su idioma. En español, los bárbaros son las palabras que no pertenecen a la norma culta, pero que son tan comunes que muchas veces no percibimos el error. ¿En qué consiste? Consiste en escribir o pronunciar malas palabras debido a faltas ortográficas, errores de acentuación, cambios en las letras, vocablos impropios y palabras extranjeras innecesarias. Tipos: prosaicos. Son aquellos en los que se cometen vicios en la dicción o impropiedad en la forma de articular determinados sonidos. Ejemplo: yendo o yendo, por yendo, del verbo ir. Jalar por alar. Incepto por inceptum. Sintácticos. Son barbarismos sintácticos aquellos en los cuales se corrompe la concordancia, el régimen o la construcción de las palabras, oraciones o modismos. Por ejemplo, en relación a, en lugar de, en relación con o con relación a. También en los barbarismos sintácticos se incluyen el queísmo y el dequeísmo. Más adelante hablaremos sobre estos dos vicios. Seguimos. Llama antes que vengas. En lugar de, llama antes de que vengas. Otro ejemplo: yo opino de que no es bueno, por yo opino que no es bueno. Ortográfico. Son aquellos que implican faltas a las normas de la correcta escritura y la formación de las palabras. Se dan no solo con palabras de la lengua propia, sino también con extranjerismos no adaptados a las normas gramaticales. Ejemplo: andé por anduve, del verbo andar. Dijiste por dijiste, del verbo decir. Descomponido por descompuesto, del verbo descomponer. Monstruo por monstruo. Queísmo. El queísmo es el uso incorrecto de que sin la preposición de. Ejemplo: llegó la hora que me lo digas, en lugar de llegó la hora de que me lo digas. Otro ejemplo sería: no cabe duda que María lo recibió, en lugar de no cabe duda de que María lo recibió. Dequeísmo. Se considera como el uso inadecuado de la preposición de delante de la conjugación que. Es una de las fallas en el lenguaje más extendidas por Latinoamérica. Por ejemplo, él dijo de que iría, por él dijo que iría. Se especulaba de que sería así, por se especulaba que sería así. Solecismo. Este vicio del lenguaje se manifiesta en la inexactitud al momento de expresarse. Quien padece de solecismo carece de sintaxis o lógica al hablar o al escribir. Es común verlo presente en estados sociales bajos donde no se tiene acceso igualitario a la educación. El solecismo es uno de los vicios que más tropiezos genera en el acto comunicativo. Ejemplo: ¿qué hora es mañana?
por ¿qué hora es? Esto no debe ser así, se dijo para él mismo. Por esto no debe ser así, se dijo a sí mismo. Vulgarismo. Se considera como el uso incorrecto de frases o palabras por parte de gente que carece de cultura. Suele presentarse en la deformación de los términos usados, al restar o sumar letras a estos. Ejemplos. Qué bonito, por qué bonito. Interesante, por interesante. Por supuesto, por supuesto. Neologismo. Son vocablos usados por un gran número de hablantes de una lengua, pero que no están registrados formalmente en los diccionarios. Es común que estas palabras se presenten en los subgrupos, pequeñas comunidades o subculturas, siendo inventadas por las personas que lo conforman. Ejemplo. Chanfles, que causa asombro. Bitcoin, divisa virtual. Blogger, sujeto que tiene un blog. Arcaísmo. Este se presenta cuando se usan palabras en su método antiguo para completar frases, habiendo palabras útiles más adecuadas para expresarse en el momento. Un caso muy común en las lenguas romances, las derivas del latín, es la inclusión del latinismo al momento de expresarse, habiendo palabras perfectas del castellano que pueden ser utilizadas. Ejemplos. El currículum. Vitae está perfecto. Por el currículo. Vitae está perfecto. La lucé muy bien. Por lo alumbré muy bien. Usted sabía que todo estaría bien. Por usted sabía que todo estaría bien. Extranjerismo. Este es el típico caso en el que el hablante de una lengua alude al término perteneciente a otros idiomas para comunicarse. Normalmente esto sucede cuando una persona hablante nativa de un idioma quiere sonar interesante ante un grupo al momento de expresarse. Ejemplos. What's up? Por ¿qué pasó? Por todo right. Por todo está bien. Take aquello. Por toma aquello. Pleonasmo. El pleonasmo se refiere al empleo innecesario de palabras en una frase, vocablos que se presentan existentes en el texto por mera lógica que se están causando redundancia. Ejemplos. El viento invisible. Por el viento. Sal para afuera. Por sal de allí. Sube para acá arriba. Por sube acá. Muletillas. Este vicio en particular se refiere a las palabras que repetidamente acostumbran usar ciertas personas al tratar de comunicarse. Suele manifestarse cuando no se tiene dominio del discurso o en momento de nerviosismo. Ejemplos. La casa era bonita, la cual tenía, por la casa era bonita, tenía. Otro ejemplo sería, su nombre era Juan, cuyo significado por su nombre era Juan, significaba. Otro ejemplo sería, y caminaba, y corría, y saltaba. Por caminaba, corría, y saltaba. Cacofonía. Este vicio se presenta cuando una persona al expresarse repite una sílaba o vocal de forma continua, resultando incómodo para los que lo escuchan. Aparte de la molestia que causa la repetición continua de los sonidos, este vicio tiene la dificultad del entendimiento de lo que se quiere decir. Ejemplo. Mañana amará a Ana hasta hartar. Otro ejemplo sería, tanto molestan tantos tontos cuando un solo tonto no tanto. Otro ejemplo sería, oye otro oso solo. Otro ejemplo sería, Ara da la vara a Aarón. Esto sería un breve ejemplo de algunos vicios de lenguaje más resaltantes. Ahora una recomendación de cómo podemos evitar los vicios de lenguaje. Es pronunciar correctamente lo que decimos. Se debe pensar antes de expresar una idea. Igualmente se debe evitar escribir incorrectamente cuando nos estamos comunicando por las redes sociales y mensajes de texto. Como por ejemplo, para ahorrar caracteres escribimos pro en vez de pero,
Q en vez de que, entre otras palabras. Estas formas que se utilizan para la comunicación te conlleva a la mala interpretación de lo que realmente se quiere decir. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias a todos por escuchar mi presentación. Gracias.